alumnos, buenos días. Estoy dirigiéndome a los alumnos de segundo y secundaria del Colegio LIM, secciones Knox y Murray. Nosotros hemos hecho dos clases, en realidad una en el colegio y una virtual, pero ahora vamos a hacer una tercera clase. La tercera clase, o sea, la tercera semana, y la segunda clase virtual. Miren que ya tenemos, con esta vendrían a ser 3 clases que hemos tenido. He mandado actividades en la primera, actividades en la clase virtual anterior, y ustedes pueden comunicarse por el CIANET, mandar sus observaciones, sus tareas, algunas cosas que de repente no hayan entendido. El extranet, cada uno tiene su código, puede comunicarse por medio de esa vía, o también podría ser por medio del WhatsApp por esta semana, porque después más adelante sí necesitamos que ustedes se comuniquen por este vía de CIANET, cosa que al final yo lo tengo registrado. Mi número por si acaso es el 99-160-2676 por vía WhatsApp, por si acaso, ¿ya? Vamos a empezar con la tercera semana de clases, la segunda semana de clases virtuales para el segundo Knox y Murray. El título de la clase de hoy es Propiedades de la materia. Aquí hemos hecho un mapa semántico en donde está más o menos lo que tenemos que enfocar hoy día. La definición de lo que son propiedades y el tipo de propiedades que pueden ser específicas y generales, y a su vez las específicas pueden ser físicas o químicas. Miren, esto lo vamos a desarrollar rapidito conforme vayan viendo ustedes sus 3 hojas que he mandado en el CIANET. La primera hoja que yo he mandado, son de actividades para ustedes. Estas actividades tienen que mandarlas vía CIANET, traten de mandarlas. Tiene 15 preguntas, en realidad no son más que 15 preguntas de concepto, algunas de repente un poquito de criterio, ¿no? Y tenemos 2 hojas para desarrollar. La primera es un poco de llenar las definiciones, algunos conceptos previos, etc. Y la segunda es una especie de ejercicios que vamos a hacer junto conmigo. Estábamos nosotros acostumbrados a hacer ejercicios en clase, con la intervención de ustedes en la pizarra, pues ahora lo tenemos que hacer llenando la hoja. Si ustedes lo desean, lo ponen en la hoja, pero son letras muy pequeñitas. Si lo desean, lo pasan en su cuaderno y lo presentan más adelante, un poco mejor presentable. Eso depende de ustedes. Empezamos con la clase de propiedades de la materia. La definición de propiedades de la materia. Bien, en realidad, lo que es característica es lo que nosotros podemos observar, podemos medir, podemos, no sé, identificar qué estado se encuentra, y otras características de repente que hay que tomar algunos instrumentos para tomar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que la sal es de color blanco, o que de repente el agua se encuentra en estado líquido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería la definición de la clasificación, las propiedades de la materia? La definición sería, pues, cualidades o características de un cuerpo que se pueden medir, ¿no? Etcétera. Eso más puede ser. Y ahora, las propiedades de la materia pueden ser de 2 tipos. En realidad hay 2 clasificaciones grandes, pero vamos a ver primero la clasificación entre generales y específicas. Y después más adelante vamos a ver lo que son propiedades intensivas y extensivas, porque se está usando más esa clase de definición de propiedades de la materia que la primera. Pero primero vamos a ver lo que es propiedades generales y propiedades específicas, porque de todas maneras siempre hay aparentemente sencillo, que siempre hay un poquito de dificultad en entender qué cosa es una propiedad general y una propiedad específica. Entonces, empezamos con las propiedades generales. Las propiedades generales son comunes a toda clase de materia. Su valor no sirve para diferenciar una sustancia de otra. ¿Qué significa? Propiedades generales son las propiedades que tienen todos los cuerpos. Por ejemplo, en esta hoja están algunas propiedades generales que les he puesto. Entre ellas está la masa. Todo cuerpo tiene masa.
Pero si yo digo, por ejemplo, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de sal, la masa no me serviría para identificar o para diferenciar qué cosa es sal y azúcar, ni tampoco 100 gramos de agua, por ejemplo, ¿no? El volumen también, igualito, el volumen es una propiedad general porque todo cuerpo tiene volumen, tiene un espacio que ocupa en el universo, pero yo digo, 1 litro de agua, 1 litro de aceite, el volumen, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? No me serviría para identificar el aceite con el agua, el volumen. De repente necesitaría otra característica de ellas para saber la diferencia entre una y otra. Todas estas propiedades que están acá en esta lista son propiedades generales porque toda materia tiene esta y tenemos muchísimas más. Aquí he enumerado algunas nada más, como por ejemplo la masa, el volumen, la inercia, está su definición para que ustedes lo pongan en su cuaderno e investiguen un poco, de repente hay alguna dificultad. Si no entienden muy bien estas definiciones, los vamos a ver, pero mándenme sus preguntas. Impenetrabilidad, como dice, un cuerpo ocupa un espacio y si hay otro cuerpo que quiere estar en ese mismo lugar, tendría que desplazar al primero, si no, no tendría sentido. Peso, ustedes saben lo que es peso, que es masa por la gravedad. Divisibilidad, todo cuerpo se puede dividir en pedacitos. Y la porosidad, que es los espacios que ocupa, vacíos que tiene un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una piedra no es muy porosa y en cambio una esponja sí tiene bastante porosidad. Pero todo cuerpo tiene, así sea mínima, pero tiene una porosidad. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero no me sirve para identificar una cosa de otra. Y las propiedades específicas, hay un espacio para que ponga la definición, son aquellas que tienen un valor propio y característico de cada sustancia, con lo cual podemos diferenciar una sustancia de otra. ¿Qué significa? Las propiedades específicas son propiedades que tienen un valor inclusive, y yo podría agarrar esa característica, esa propiedad de una sustancia para ver la diferencia o diferenciar esta sustancia de otra. Un ejemplo podría ser que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? La temperatura de ebullición del agua es 100, punto de ebullición del agua es 100, pero del aceite hierve a 79 grados centígrados. Entonces, la temperatura de ebullición o el punto de ebullición del aceite es 79. Vamos a ponerlo en este ejemplo. Ustedes lo van a poner en un cuadrito. Acá ahí tenemos dos cuadritos. En el primer cuadrito vamos a poner el primer ejemplo. Punto de ebullición del H2O, 100 grados centígrados. Y punto de ebullición del aceite, un aceite normal de cocina, 79 grados centígrados. Entonces, miren, este valor de 100, comparado con el de 79, me dice que si yo tuviese que hacer hervir dos líquidos, de repente el agua y el aceite, pues el agua hierve a 100 y el aceite a 79. Esta es una característica específica, propia, particular del agua, mientras que esta es una característica del aceite. Si me dijeran qué diferencia hay entre aceite y agua, punto de ebullición es una característica, una propiedad particular, específica de las sustancias. Yo puedo hacer una separación de agua y aceite de repente por los puntos de ebullición que tienen. Otro ejemplo de propiedad específica es la solubilidad. Supongamos que yo tengo dos sustancias, sal y arena, y yo quiero saber qué tanto se disuelve la arena, por ejemplo, en agua y la sal en agua. Acá tengo en un recipiente un poquito de arena y esta arena voy a tratar de disolver un poco en este tubito de ensayo que tengo un poquito de agua, ¿no? Bien, eché la arena, trato de agitarlo y me doy cuenta que la arena, la mayoría se va al fondo, o sea, no se disuelve. En realidad sí se disuelve un poquito, se disuelve tan poco que prácticamente es insoluble en el agua. Pero veamos ahora, miren, acá está la arena, se va al fondo rapidito, ¿no? Y después se va a sentar todito. Algunas partículas más pequeñitas están en la parte de arriba. Pero ahora tengo sal y también tengo agua. Y vamos a ver qué pasa si le echo un poquitito de sal, por ejemplo, a esto, ¿no? Lo agito un poquito. Claro que es muy poquita agua, ¿no? Bueno, acá se nota un poquito de sal en el fondo, pero una cantidad de sal sí se ha disuelto, porque yo he hecho bastante sal y una parte se ha quedado en el fondo y una parte ya no existe. Significa que hay una parte de sal que sí se disuelve. En realidad
solubilidad de la sal en agua, la solubilidad es de aproximadamente 300 gramos por litro de agua, mientras que la arena solamente es 3 gramos por litro de agua. Miren la diferencia, ¿no? O sea, si yo tengo un litro de agua, yo puedo disolver hasta 300 gramos de sal. Su solubilidad es grande. Y si yo quisiera disolver un poco de arena en un litro, pues no puedo más que 3 gramos. 3 gramitos de sal en un litro de agua es casi nada. Es prácticamente insoluble, ¿no? Pero estas propiedades de cada una de las dos sustancias, sal y arena, me dicen que son propiedades específicas o características de cada uno, por los cuales yo podría identificar qué cosa es sal y qué cosa es arena, porque la sal me sirve su solubilidad para decir, la sal sí se disuelve en agua y la arena prácticamente no se disuelve en agua. Esos ejemplos pónganlos en esos cuadritos, y así como esos hay un montón de ejemplos de propiedades específicas. Por ejemplo, tenemos la viscosidad, algunos líquidos que son viscosos y otros no, pero sí se pueden medir las propiedades. Punto de fusión, por ejemplo, el agua se congela a 0 y hay otras sustancias que de repente se congelan a otra temperatura, etc., ¿no? Entre las propiedades específicas nosotros tenemos dos grandes grupos, están las físicas y las químicas. Lo vamos a ver de repente en este cuadro que les he puesto ahí en su hoja a ustedes. Este cuadro es muy importante, traten de analizarlo. En la parte donde dice propiedades específicas, a su vez dice que pueden ser físicas y químicas. Aquí está de repente algunas de las propiedades. Lean bien este cuadrito, analícenlo bien, porque de aquí prácticamente vienen todas las preguntas que tienen sus actividades. Dice propiedades específicas, dice y físicas, como la densidad. La densidad es, el agua por ejemplo es 1, la densidad del aceite es 0,8, la densidad del oro es 19,3 gramos por centímetro cúbico. Entonces, de acuerdo a la densidad, cada sustancia tiene una propiedad, en este caso la densidad característica de cada uno. Por lo tanto, lo podría utilizar si yo quisiera hacer un procedimiento físico, ¿no? Está el punto de fusión, el estado de la materia también, porque yo, por ejemplo, el agua es líquida, mientras que una roca es sólida y el aire es gaseoso, también es una característica, ¿no? Están los estados, están las organolécticas. Organolécticas se refiere a lo que nosotros podemos identificar con nuestros sentidos, por ejemplo, ver qué color es, qué olor tiene, cómo es en el tacto, si es áspero, si es liso, etcétera, el olor también, ¿no? Entonces, analicen esto, conductividad, si conduce la corriente o no conduce la corriente. Ustedes saben que si yo toco el enchufe con un fierro, de repente me pasa corriente, pero si toco el enchufe con un plástico o con una cosa que me aísle de la electricidad, entonces no me va a pasar. Entonces yo podría decir que los metales conducen la corriente eléctrica y los plásticos no, ¿no? Entonces ese cuadrito analícenlo, y alguna pregunta me avisa. Y finalmente, antes de entrar a los ejercicios, definamos lo que son otro tipo de características, otro tipo de definición de propiedades, son las intensivas y las extensivas. Las intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, o sea, no dependen de la cantidad de la masa de un cuerpo. Ejemplo de eso es, por ejemplo, la densidad. Yo tengo 100 mililitros de agua, 100 mililitros de agua, y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Pero si tengo un cilindro de agua de 200 litros, sigo viendo que la densidad del agua sigue siendo 1 gramo por mililitro. Entonces, así sea un poquito o un montón de agua, la densidad sigue siendo 1 gramo por mililitro, ¿no? Por lo tanto, la densidad vendría a ser una propiedad intensiva. Una propiedad intensiva también puede ser el punto de ebullición del agua, ¿no? El agua hierve a 100. Si tengo poquita agua, de 100 mililitros, y lo pongo a calentar y hierve a 100 grados, pongo el termómetro y se mide 100 grados centígrados. Pero si tengo 5 litros de agua y lo pongo a calentar y pongo el termómetro cuando comienza a hervir, igualito la temperatura va a marcar 100 grados. Por lo tanto, la temperatura de ebullición no depende de la cantidad de masa, no depende si es poquito o es grande. Entonces, esa propiedad, punto de ebullición, también es una propiedad intensiva. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen esto no depende de la masa, y las propiedades extensivas sí dependen de la masa. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuanto más masa tengan, pues más grande será la propiedad. Y acá tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el volumen. Yo tengo una roca pequeñita y su volumen de repente es 30 mililitros. Si tengo una roca grande, cuanto más masa, el volumen debe ser un poco
poco mayor, ¿no? Entonces, el volumen no es una propiedad intensiva, es una propiedad que sí depende de la materia, depende de la cantidad de masa, por lo tanto, no es intensiva. El peso también, ¿no? Yo tengo una roca pequeñita y su peso de repente es 1 newton, mientras que tengo una roca gigante y el peso de esa roca podría ser 100 newtons. Entonces, el peso no es una propiedad intensiva, depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, la propiedad de peso es una propiedad extensiva. Ahí también es importante porque estas características se están usando últimamente, estas propiedades de la materia, las intensivas y las extensivas. Empezamos con los ejercicios que tenemos para completar, ejercicios que se deberían hacer en clase, ¿no? Pero como no estamos en clase, vamos a hacerlos acá con ustedes y ustedes traten de entenderlo. Tienen tiempo para que en su casa puedan investigar, de repente me equivoco, me corrigen, señores, ¿ya? Entonces dice, la número 1, dice, se pueden clasificar en generales y específicas. ¿Qué es? Las propiedades de la materia, ¿no? Vamos a poner aquí propiedades de la materia. La masa y el volumen son propiedades, todos los cuerpos tienen propiedades masa y volumen, todos, así sean gases, líquidos, sólidos, todos tienen masa y volumen, por lo tanto son propiedades generales, ¿no? La contienen todos los cuerpos. Y en la 3 dice, las propiedades son aquellas que solo poseen algunos cuerpos. Si las generales son las que tienen todos los cuerpos, entonces las particulares o las específicas son las que tienen solamente algunos cuerpos. Por ejemplo, yo hablo de dureza. La dureza se refiere a qué tan duro es un material, o sea, cómo puede rayar a otro, cómo puede romper a otro material, pero solamente puedo hablar de dureza de los sólidos. Si él me dice que tan duro es el agua, no tendría sentido, porque el agua no tiene dureza, solamente se aplica a sólidos. Y el aire es duro, tampoco, ¿no? O sea, no tiene sentido. Por lo tanto, las propiedades específicas o particulares específicas son aquellas que poseen algunos cuerpos, ¿no? A ver, en la número 4 dice, los pequeños espacios que presentan los cuerpos, pequeños espacios que presentan los cuerpos se llaman poros, son los poros. Nosotros también tenemos poros, ¿no? En nuestra piel tenemos pequeños espacios que se presentan en todo cuerpo. La piedra no es porosa, pero sí tiene una porosidad pequeñísima, pero la tiene. La esponja sí es porosa, el papel es poroso, etc. La tela también. Dice en el número 5, propiedad por la cual todo cuerpo trata de conservar su estado inicial. A ver, si yo estoy parado, yo trato de conservar mi estado de estar parado, pero si alguien me empuja, yo trato de mantenerme siempre en mi posición de estar parado. Eso se llama conservar siempre el estado, se llama inercia. Inercia. Estado inicial puede ser que esté parado. De repente estoy en el ómnibus, estoy viajando sentado bien cómodo en mi ómnibus y de repente el ómnibus frena de repente, intempestivamente. Entonces, ¿qué hago? Mi cuerpo se va hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo trato de mantener mi posición de movimiento, mi movimiento en este caso. Y si acelera, más me voy para atrás, porque acelera, yo trato de estar en mi propia velocidad, pero al acelerar me trata de jalar hacia atrás, ¿no? Entonces, esa es la inercia. Y en la número 6 dice, las propiedades específicas se clasifican en físicas y químicas, ¿no? Físicas son propiedades mediante las cuales yo puedo obtener un valor de un cuerpo, pero sin alterar su estado, ¿no? Sin alterar su composición. Y las químicas generalmente son las que sí alteran su estado. Por ejemplo, yo puedo decir, el hidrógeno en presencia de oxígeno con una chispa se quema, que forma agua. De repente el combustible en una chispa se enciende y comienza a prenderse se hace como una combustión, ¿no? Entonces son propiedades en donde si yo realizo ese experimento, pues voy a alterar su estado, ¿no? Voy a cambiar su estado. Entonces generalmente las propiedades químicas se refieren a las reacciones químicas que una sustancia hace con otra característica. Por ejemplo, los alquenos se hidrogenan, los alcanos son sustancias prácticamente inertes, etc., ¿no? Tiene que ver con reacciones. En el número 7 nos dice relaciona. Y nos dan acá 4 números: combustión, inercia, punto de ebullición y elasticidad.
Y en la parte derecha están las letras A, general, B, químico, C, específico y D, físico. A ver, veamos. Combustión. Combustión es una propiedad que tienen los combustibles de quemarse, pero es una propiedad específica y una propiedad química, porque sí se altera. Cuando yo quemo algo, se altera la composición. Por lo tanto, la combustión vendría a ser una propiedad química. La B, que sería 1B. Inercia. Dijimos que la inercia es una propiedad que tienen todos los cuerpos, es una propiedad general. Todos los cuerpos tienden a permanecer en su sitio a menos que alguien lo trate de sacar de ese equilibrio, ¿no? Entonces la inercia es una propiedad general. A. 2A. Punto de ebullición. Punto de ebullición también es una propiedad específica, pero es una propiedad donde yo, por ejemplo, hago hervir algo y digo, hirvió a 80 grados centígrados, pero sin embargo cuando hierve y se evapora, después cuando se condensa vuelve a ser la misma sustancia. Es una propiedad física más que todo, ¿no? Física. Entonces la 3 es la D. Y finalmente la elasticidad es una propiedad específica porque algunos cuerpos son elásticos. La elasticidad de repente puede ser de yo digo 3 centímetros por cada newton que le ejerce una fuerza, etc., ¿no? Es una propiedad específica y física, pero no es bueno, pero es específica más que todo, ¿no? La elasticidad es específica. La C. En el ejemplo número 8 nos dicen que relacionemos también. Dice cuarzo, volumen, maleabilidad y oxidación. Me olvidé poner aquí propiedad general. Ahí. Propiedad general. Compuesto, propiedad específica, compuesto, propiedad específica y finalmente químico, dice. Químico. Ya. A ver, el cuarzo en realidad es un compuesto químico porque su fórmula es SiO2. Es un compuesto porque está formado de un átomo de silicio con 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto es un compuesto, hay 2 elementos distintos, ¿no? Compuesto. Entonces la 1 es la B. Volumen es una propiedad general. Masa, volumen, inercia, etcétera, dijimos, ¿no? Propiedad general. Entonces la 2 es la A. Maleabilidad es una propiedad específica. O sea, ¿quién tiene maleabilidad? Solamente los metales que pueden ser acuñados. Por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, ¿no? No todos los metales, pero algunos. Por lo tanto, es una propiedad específica de los metales. Propiedad específica. La 3 es la C. Y la oxidación es un proceso, una propiedad química. Algunos compuestos se oxidan, como por ejemplo un clavo. Yo lo dejo en la azotea de mi casa y mañana está oxidado. Entonces es una propiedad química la oxidación de los metales, ¿no? La oxidación es una propiedad química. En las preguntas 9 y 10 es para completar si es verdadero o falso. Y en la número 9, en la premisa A, dice: la maleabilidad es una propiedad general. Maleabilidad. Hablamos de maleabilidad solamente cuando son metales, por lo tanto no todos los cuerpos de la naturaleza pueden ser maleables o no maleables. El agua no tiene sentido maleable. Si yo chanco el agua no puedo hacer láminas con el agua, por lo tanto no es una propiedad específica. No es una propiedad general, es una propiedad específica, por lo tanto esto es falso. Falso. Dice, la digestión es un fenómeno físico. Digestión, digerir significa transformar los alimentos en bolo alimenticio, etc., ¿no? También es falso, no es un proceso físico. El color es una propiedad química. El color es lo que nosotros vemos con nuestros sentidos. Los ojos me dicen este color amarillo, verde, y no se altera la sustancia con solamente ver su color. Por lo tanto, no es un proceso químico, es un proceso físico. También es falso. Y la dureza es una propiedad general. Dureza. La dureza solamente la contienen los cuerpos que son sólidos. El agua no es dura, el aire tampoco es duro, no tiene sentido. Por lo tanto, es una propiedad específica. Falso también, ¿no? En la número 10 dice, indica si es verdadero o falso. Dice, la fermentación es un fenómeno químico. Fermentar significa transformar. Un cuerpo que sí se puede fermentar, como por ejemplo la caña de azúcar o el jugo de uvas, en otro compuesto que de repente uno de los componentes es el alcohol. Entonces sí es un fenómeno químico. Esto sí es verdadero. Fermentación. La densidad compara la masa con el volumen. Sí, la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto esto es verdadero.
Eso lo vimos en densidad. Bueno, ustedes están en segundo. Si buscan lo que es densidad, densidad es la relación, o sea, la división entre la masa de un cuerpo entre su volumen que ocupa. Punto de ebullición del agua es 100 grados Kelvin. El agua hierve a 100 grados centígrados, no a Kelvin. Falso. Es una propiedad específica, ¿no? Y la fusión es un fenómeno físico. Fusión es un cambio de estado, por lo tanto es un fenómeno físico verdadero. Ya, en la pregunta número 11, esto sí tienen que tener mucho cuidado. Acá nos preguntan cuál de estas 5 propiedades es extensiva. Extensiva significa que sí depende de la cantidad de materia. O sea, si yo tengo una cantidad de masa de un cuerpo, pues tiene una propiedad. Y si tengo más masa, pues tiene otra propiedad distinta. A ver, la densidad. La densidad es una propiedad que no depende de la cantidad de masa. Yo tengo 1 gramo de agua y su densidad es 1, y tengo 100 gramos de agua y su densidad sigue siendo 1. Por lo tanto, esta no es una propiedad extensiva, esta es una propiedad intensiva. La impenetrabilidad es una propiedad general, pero, a ver, cuanto más agua tengo, más difícil de desalojarla, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, un envase aquí de agua, lo lleno hasta acá, y si yo pongo una piedrita, de repente se rebalsa un poquitito, porque por la impenetrabilidad se rebalsa el agua, ¿no? Y si tengo una piedra más grande, de repente la impenetrabilidad es muchísimo mayor. No estoy muy seguro. La sublimación es un proceso físico. Proceso físico, así tenga una naftalina pequeñita o tenga un montón, igualito se va a sublimar. Por lo tanto, esto sí es una propiedad intensiva. No es. Temperatura también, así tenga un poquito o bastante, es una propiedad intensiva. La temperatura, así tenga un poco de agua, o tengo 50 gramos de agua, si mido la temperatura de los dos, sigue siendo igual. Y la maleabilidad también es una propiedad que así tenga un pedacito de oro, o tenga una lámina de oro, y la chanco y la hago láminas, entonces sí se puede malear, es maleable, por lo tanto tampoco no depende de la masa. No depende de la masa. Lo único que puede depender de la masa es la impenetrabilidad. Esta es una propiedad extensiva. Depende de la masa. En la pregunta número 12 nos piden cuál de estas 5 sustancias es menos dura, dice, menos dura. A ver, dureza es una propiedad por la cual un cuerpo puede rayar a otro. Si un cuerpo raya a otro, si yo con este cuerpo hago una raya en la pared, entonces yo diría que esto es más duro que la pared porque la rayé. Pero si más bien yo agarro un pedazo de ladrillo y con eso rayo el plástico y lo raya, entonces el que raya es más duro que el que se deja rayar. En este caso, por ejemplo, el diamante es el material más duro que hay en todo el universo, por lo tanto esto no puede ser el menos duro. La madera y el talco, el vidrio y el cuarzo. A ver, si yo tengo un pedazo de madera y tengo talco, o sea, por ejemplo, tengo talco en forma así de una piedra, con el vidrio yo puedo rayar la madera. Sí, tengo una madera y con el vidrio le hago una raya. Por lo tanto, el vidrio sigue siendo más duro que la madera. Entonces, estos son duros comparados con la madera, por ejemplo. Entre cuarzo y madera, el cuarzo es un cristal y el cristal raya la madera. Por tanto, el cuarzo sigue siendo más duro que la madera. El problema está entre madera y talco. Y el talco es una roca, o en realidad el talco ustedes lo conocen como polvo, ¿no? Pero en realidad es una roca grande que si ustedes hasta con la uña nomás se raya, ¿no? O sea, sacamos un pedacito y lo puedo aplastar con mi propia mano. Bastaría con un pedacito de madera para pulverizar un poco de talco. Por lo tanto, la madera sigue siendo más dura que el talco. Por lo tanto, el talco es la respuesta. La respuesta es el material menos duro, es el talco. Y finalmente, en la pregunta número 3 nos piden cuál de estas 5 sustancias no tiene masa. O sea, masa. Ya pues, por lógica más, ¿no? La luz es la que no tiene masa. Pero sin embargo es parte de la materia. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que la definición es la materia es todo lo que tiene masa, todo lo que tiene masa? Pues hay una definición más amplia, ¿no? Que hay materias que son dispersas y materias que son dispersas como la luz, y las materias compactas que son las que tienen masa generalmente. En química se estudian las materias que tienen masa. Las que no tienen masa generalmente son estudios de la física. Pero en este caso, pues la luz no tiene masa.
no debería ser objeto de nuestro estudio, ¿no? En física sí se estudia la luz, en química no. En química, a pesar que es una materia dispersa, no es objeto de estudio nuestro. Entonces, señores, para terminar, esta hojita que ustedes tienen, que está un poco más pequeñita, si lo pueden pasar a su cuaderno, a buena hora. De repente es un poco difícil dibujarla, ¿no? Pero es importantísimo porque tiene un montón de cosas, algunas propiedades generales, específicas, etcétera, ¿no? Intensivas y extensivas no están en esta hoja. Y finalmente, esta es la hoja de actividades que ustedes tienen que hacer. Son 15 preguntas, así como las que hemos desarrollado. Algunas son más que todo de concepto. Piensen un poquitito, las responden y traten de mandármelas. Yo voy a calificarles. Miren que hay que ganar tiempo. Nos veremos la otra semana.